A este canal ha llegado muchos teclados mecánicos de 60%, todos de diferentes precios, colores e interruptores, pero únicamente me ha llegado un teclado mecánico óptico de 60%, que fue el SK64S, un teclado Bluetooth y de teclas PBT personalizadas que me impresionó bastante por su precio y calidad. Los teclados ópticos tienen lo suyo, tanto ventajas como desventajas, pero no dejan de ser unas buenas opciones de compra por el precio. El día de hoy traigo el SK61, que es el hermano menor del SK64S. Comparten varias virtudes como su buena calidad de construcción, teclas y un precio competitivo. Vamos a comenzar con este video. ¿Y cómo negarlo? Es un teclado que llama mucho la atención por apariencia y combinación de colores, pero además de eso por su precio. Este teclado cuesta $65 estadounidenses para el tiempo que he subido este video. Compite contra otros teclados de este rango de precios como el Bomier K66, solamente para que lo tengan en cuenta a la hora de su compra. Si a alguien le interesa comprar el SK61, voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este video. Quiero decir que este teclado fue patrocinado para hacer este video. Sin embargo, lo que están a punto de presenciar es mi opinión totalmente honesta de este producto. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el desempaquetado. Esta caja ya la conocemos, es en la que nos han llegado productos como el GK61 o el SK64S. Es totalmente en color gris con la marca de Skylon en su parte superior. En su parte posterior vamos a encontrar solamente una pegatina con la información de la unidad. Vamos a comenzar a abrir y lo primero que vamos a encontrar es el teclado envuelto en una bolsa plástica transparente que muestra perfectamente el teclado. Debajo de él se encontrará un manual de instrucciones con todos los atajos para utilizar sus funciones. Lo dejamos a un lado para pasar a la separación superior de la caja. Aquí primeramente vamos a encontrar un cable USB tipo C que viene recubierto y es de buena calidad. Lo que restará será una cajita, dentro de la cual primeramente vamos a encontrar una herramienta para retirar las teclas y otra para retirar los interruptores. Finalmente unas teclas extra en caso de usar una distribución de Mac. Y eso sería realmente todo lo que nos incluyen dentro de la caja. Así que vamos a dejar todo esto a un lado para pasar directamente con el teclado. Comenzamos con su carcasa o case. Estoy seguro de que su hermano mayor usa exactamente el mismo case. Está fabricado en plástico ABS en color negro. Su textura es tipo mate y se ensucia muy fácilmente con la grasa de nuestros dedos, por lo que recomendaría tener a la mano un trapo de microfibra para estarlo limpiando. Me gusta mucho lo limpio y sencillo que es su diseño, además de que es un material grueso. Es de buena calidad y se siente rígido. Solamente tiene algunos ángulos en sus laterales, esto para ayudar con su diseño y hacerlo más cómodo. En su parte inferior tenemos 4 gomas antideslizantes en cada una de sus esquinas, además de una pegatina en su parte central con información del producto. En su parte posterior lo que únicamente vamos a encontrar es un conector USB tipo C para la conexión a nuestra computadora. Ahora vamos a pasar a su parte superior, en la cual vamos a encontrar las teclas o keycaps. Están fabricadas de PBT con impresión die sub. Es una buena combinación que garantiza durabilidad al desgaste y un aspecto bonito. Es un material con un grosor muy bueno de 1.5 milímetros. Tiene un perfil parecido al XDA, pero no es XDA. Es un perfil el cual no he encontrado nada de información. Su textura es mate y tipografía muy agradable. Por lo que estamos pagando tenemos unas teclas muy bonitas y gruesas. Hay teclados que por el doble del precio no tienen esta calidad en sus teclas. No son translúcidas, por lo que su iluminación no va a ser la mejor. El único detalle que les puedo encontrar a ellas es que algunas de las letras no están muy centradas, pero quizás esto me molesta a mí porque soy un poco toque en ese aspecto. También lo venden en otras temáticas de colores por si esta no te ha convencido. Debajo de estas teclas se encontrarán los interruptores. Se puede conseguir con Gateron Optical Black o Brown y Red. La unidad que tengo en mis manos tiene los Gateron Optical Brown, que son interruptores táctiles, lo que quiere decir es que generan una sensación táctil cuando son accionados. Por esta característica son principalmente recomendados para la escritura. Necesitan una fuerza para ser accionados de 55 gramos fuerza. Para corroborar esta información vamos a hacer la prueba de monedas de un peso de la guayaba, para ver que necesitamos de 13 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de aproximadamente 51.35 gramos para accionar un interruptor. Tengan en cuenta que esto no es una prueba profesional y solamente es para darnos una idea rápida. Ahora vamos con una prueba de sonido de este teclado.
verdad es que no suena muy mal. Lo que arruina un poco el sonido son los estabilizadores, que vienen prelubricados, pero yo recomendaría volver a lubricar y clipearlos, ya que tienen un sonido horrible y son muy inestables, generando un ruido no muy placentero de clic. Pero la experiencia de escritura es muy buena. Los interruptores se sienten con un peso muy adecuado para escribir. Además, su sensación táctil nos permite saber cuándo fue accionado el interruptor sin necesidad de llegar hasta el fondo de él mismo, o bajar nuestra mirada al teclado. Es realmente una experiencia muy buena. Los he sentido prácticamente iguales a los Gatheron Brown normales, además de que los interruptores son hot swap. Puedes cambiar por otros interruptores y experimentar con diferentes opciones siempre y cuando sean interruptores ópticos, ya que tienen un sistema de funcionamiento totalmente diferente al de un interruptor normal. La PCB tendrá un diodo emisor y un receptor en cada switch, el cual va a detectar el bloqueo de la luz cuando el interruptor es accionado. La ventaja que trae este tipo de interruptores es un menor tiempo de respuesta y una mayor durabilidad, pero no hay mucha variedad de interruptores ópticos Gatheron en el mercado, por lo que si quieres probar más opciones vas a estar limitado solo a los que hay en existencia actualmente, pero son buenos interruptores. Si es tu primer teclado mecánico o vienes de una de las marcas titanes, vas a notar una mejora en sensación. Para utilizar las teclas de función en este tipo de teclados es necesario utilizar combinaciones de teclas. Por ejemplo, para utilizar las teclas de F1 a F12 debemos usar la tecla de función más 1 a igual correspondientemente. Mismo proceso con otras teclas de función como delete, página arriba y página abajo, utilizando la tecla de función y la tecla correspondiente en su parte derecha. También tenemos teclas multimedia utilizando función más ASD para pausar, retroceder o avanzar en nuestra música, y con función más F, G y H podemos mutear, bajar o subir nuestro volumen correspondientemente. También tenemos la opción de navegar en otras capas de función con función más Q, W, E y R. Se podrán configurar desde el software, el cual hablaremos en unos momentos. También con teclas de función podemos hacer un control sencillo de la iluminación, comenzando con función más backspace. Esto nos permite apagar la iluminación por completo o encenderla. Con función más P y corchete izquierdo podemos subir o bajar el brillo. Tiene un nivel de brillo adecuado, pero no se puede apreciar mucho la iluminación porque las teclas no son translúcidas. Con función más corchete derecho podemos cambiar entre 5 diferentes efectos de iluminación que se pueden modificar desde el software. Son sencillos y que en general dan una bonita apariencia. Entre ellos hay barridos, cambio gradual y respiración. Con función más la tecla debajo del backspace podemos elegir entre otros 5 diferentes efectos de iluminación que no son configurables en el software. Estos serán realmente de reacción con pulsación y reacción con música, que nunca ha funcionado realmente bien. Y finalmente, con función más 2 puntos y comillas, se puede bajar o subir la velocidad de la animación. Es una iluminación con colores vibrantes y animaciones suaves. Lamentablemente, por las teclas que no son translúcidas no se puede notar muy bien, pero el detalle de la iluminación existe y nos da una opción de personalización extra. Pero si queremos hacer una configuración más a fondo, tenemos que descargar su software para configurarlo. Este estará disponible a unos cuantos clics en Google en su página oficial. Es un software genérico que ya hemos visto en otros teclados de la misma marca y en el cual no hemos tenido una buena experiencia. A la derecha nos vamos a encontrar los efectos de iluminación que podemos elegir para personalizar. En la parte inferior, las funciones de teclas para añadir a nuestras capas de función, y en su parte intermedia el teclado para modificar las funciones de las teclas. La verdad es que no es muy intuitivo. Llevo 2 años utilizando teclados de esta marca y todavía no le encuentro la maña. Quizás fue un error en mi versión del software o que no sé utilizarlo, ya que sí me permitía modificar las capas de función con macros o funciones. Un software que urgentemente necesita una actualización para convertir este producto en algo perfecto. Lamentablemente, este teclado, a diferencia de sus hermanos, no tiene Bluetooth. No es una característica indispensable en un teclado, pero es bien recibida y aceptada cuando queremos utilizar en una tarea más relajada, solamente para que lo tengan en cuenta. Pero de todas maneras fue una experiencia muy placentera utilizarlo durante las pruebas, algo que no esperaba de un teclado de este precio. Me daba gusto escribir documentos por su combinación de interruptores y teclas, y es que en mi opinión es una combinación muy cómoda. Las teclas de función para softwares más avanzados eran fáciles de acceder, una experiencia que todo teclado de 60% te debería de dar, y más si vienes de algo de formato completo, ya que debe ser una herramienta que te ayude en tu flujo de trabajo y no entorpecerlo. En cuanto al gaming, también fue una experiencia muy buena. Nunca falló y nunca me dio una pulsación por error, acompañado de la gran ventaja de que es un teclado de 60% y nos da más espacio en nuestro escritorio. Finalmente, lo que les puedo decir es lo siguiente: es un buen teclado que ofrece muchísimo por esos $65. Me ha impresionado la calidad de las teclas, su carcasa y su presentación
presentación en general. Uno por esa cantidad espera algo más sencillo o de peor calidad, y no fue así. Es un buen producto. Tiene interruptores mecánicos ópticos y es hot swap. El detalle es que la cantidad de interruptores ópticos en el mercado es muy baja, por lo que simplemente me quedaría con los que tiene. Pero bueno, en caso de que quieras experimentarlos, puedes cambiar o lubricarlos. Por el precio no puedo pedir más. Algunos de sus detalles malos son el horrible sonido de sus estabilizadores, pero es algo que se puede mejorar lubricando. Y otra cosa también mala son los pocos efectos de iluminación que tiene nativamente. Pero en caso de que puedan utilizar el software, este problema se elimina. Si te interesa un teclado que vaya a durar contigo un rato, que se vea bien y sea de buena calidad, creo que este SK61 es para ti. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben, dejar un buen me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este, y darle click en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Gracias por haber compartido un tiempo de su día conmigo y nos vemos hasta el próximo video.